a pedir agua. Bueno, mientras hay Acá agua, tenemos hermano. agua, loco. ¿Mm? ¿Querés un vasito? ¿Querés un vasito con agua? Sí, así Bueno. tenemos como bien podcast, bro. Ah, Bien. claro, viste el. Sí, igual sí. La Claro, mesita ahí, el maestro. café. Ajá. Uh, Falta el cafecito, tenemos el mate, falta la media luna. Se Estamos ponían a hacer un practicando. blog, viste. Toma, Bueno, nos muchas pintó gracias. alambre, así que. Ahí está. Gracias, hermano. Muchas gracias. Estamos grabando, creo yo. Toma, te paso el matecito. Así última va cebando vos, ¿no es cierto? Sí. A ver. Yo voy a ser cebador Sí, está de. grabando. Así que dale. Excelente. Cebador Bueno, de todo. tampoco nos extendamos tanto para. No, ajá. Si no. Vamos a intentar ser manera resumida, Mm, porque no, hay para hablar. Y es que vamos a estar hablando de casi 8 años de entrenamiento. ¿O cuánto en neto? ¿Cuántos años de entrenamiento? neto. Sí, 8 años de entrenamiento. 8 años de entrenamiento. Entonces, uff, Si vamos imagínate a contar cómo los es el inicios de que se pisó, el primer día que pisé primer el día de gimnasio, gimnasio. Ujú, que también cuenta, ¿no? Haya sido exactamente. efectivo, ¿no? Bueno, ahí Así va que bueno, dependiendo. bueno, vamos a explicar entonces un poquito, que no sé, acá la gente, bueno, que va a escuchar un pequeño roadmap de lo que vamos a estar viendo, que bueno, vamos a intentar hacerlo de manera resumida, pero básicamente se va a tratar esto de la historia de ese Ponce, desde que inició, de que pisó por primera vez el gimnasio, hasta ahora, a día de hoy, que ya llevamos, bueno, también trabajando juntos un año y un par de días ahí, que bueno, la verdad que la definición que estamos metiendo es increíble, que bueno, ahí ya vamos a hablar un poco de eso, los dos la verdad que nos sorprendimos, pero más que sorprendernos de porque no era lo que esperamos, sino que nos sorprendimos de cómo respondió el físico ante esto, ante estas prácticas, y más allá del tiempo que llevan, que viste muchas veces está como el mito de que si sos avanzado ya te cuesta más progresar o te cuesta más aumentar masa muscular, o no puedes perder grasa al mismo tiempo que aumentas masa muscular, tenés que irte por una por la otra, pero bueno, acá demostramos claramente cómo se desmintió eso, así que bueno, vamos a arrancar entonces primero, más que los inicios ese, quiero que me Sí, comenté te escucho. más que nada cómo fue, ponerle, cómo era tu infancia, tipo, cómo era tu forma, tu cuerpo en realidad en ese momento y vos cómo te sentías en ese momento. Vos me decías que, bueno, de chico empezaste haciendo rugby, o cuál fue el primer deporte que hiciste. El primer deporte que hice Ujú, fue, en realidad, si vamos a hablar así como una carrera deportiva, practiqué muchos deportes ujú, en los 22 casi años vividos, pero el que más lo mantuve en el tiempo, a largo plazo, por así decirlo, lo que más sumó fue el rugby, ujú. que justamente en esa etapa estaba también empezando en el gimnasio a Ajá. instruirme. Era una época que era muy raro ver a alguien de 13 a 14 años entrenando. Un menor, muy Ujú, raro porque siempre son... Y bueno, tenía justamente a favor de tener mi hermana que me ujú, apuntó, gracias a Dios, ese estilo de vida, ese mundo. Y bueno, totalmente desconocimiento total. sí. Estaba la voluntad, la verdad que increíble el lugar, hasta el día de hoy sigue funcionando y bueno, Ujú, ahí me ayudó bastante a crecer, a practicar y ahí estandarizando ciertos movimientos, pero bueno, ujú. nada, Que bueno, en ese momento estaba cuando... atravesando quizás, bueno, también esa parte de mucho desarrollo y crecimiento de chico, Ujú, también tanto como la secundaria, entonces tenía el foco claro. bastante disperso el día a día como para mantener la claridad de ahora, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, En te ese momento escucho. ese también algo que me contaba era que vos, por ejemplo, desde chico también te diagnosticaron hipotiroidismo, ¿no es cierto? Hipertiroidismo, Bueno, ¿y cómo exactamente. era el día a día de, por ejemplo, eso, de llevar Uf, hipotiroidismo? ¿Cómo lo y, llevaba? y la verdad que era una lucha, por así, sinceramente, si vamos a ser, voy a tratar de ser totalmente transparente acá, era una lucha porque era todos los días depender de una pastilla que tenía que sí o sí diario consumir, Ujú, eh, que estaba recetado para mantener los niveles y bueno, en realidad el hipertiroidismo tampoco lo estudié tan a profundo, pero llegó un tiempo, ponele, con la edad, con el tiempo, se ve que fue internamente, se fue, no sé cómo se fue desarrollando, que a los 15 años yo tenía haciendo bastantes controles anuales, siempre, ujú. gracias a Dios, no, agradezco todos los días a mis padres tener siempre un seguimiento, entonces me hice ver y me salió que estaba consumiendo una dosis de un niño de 4 años con 15. O sea que una Entonces, dosis muy baja muy para tu baja edad, para mi ajá, cuerpo y para la edad que ya exacto. tenía. Entonces se optó por, bueno, de cortarlo.
corta Ujú. el consumo de Pues de qué edad hasta qué edad, por ejemplo, ponele estuviste esto, consumiendo y pastillas. estuve consumiéndolo de los 6 años hasta los 15 Desde los 6 hasta los 11 15, años. claro. Claro, porque ponerle, bueno, Y era, justamente, ¿qué es lo que es? Quería explicarlo de manera full simple, de lo que vos sepas, qué es sí, lo que es el hipotiroidismo para, por ejemplo, la gente que no lo sepa. sí, un break, una breve explicación, ¿sí? Ujú, Bueno, exactamente. el hipertiroidismo, ¿O qué le pasa a tu cuerpo, sinceramente, quizá? ¿Por qué no funciona quizás cómo mi correctamente? cuerpo reaccionaba, que tampoco consumía muy pocas calorías, Ujú, hacía, y bueno, solía aumentar bastante de peso. claro, ajá. A Tampoco, pesar de que comías muy, muy poquitas calorías, por lo general tenías tendencia a subir de peso. sí. Era como que, claro, Entonces tenía ujú, que, y además la ansiedad, todavía es normal, ¿no? Hoy en día, en el siglo este, atravesando un montón de cosas que también se ven reflejadas, por no era ujú, solamente cosas por la personales, ¿no es comida, cierto? Ajá. total, ir acumulando peso. Entonces, nada, me agarraba, después me agarró, después sí, no solamente que la tiroides, también me agarraba mucha ansiedad y comía, la verdad que tenía un descontrol, un Ujú, desbalance en la comida mortal, ujú, porque había creado una mente que tenía muchas tentaciones y las tenía el acceso. Lo que ujú, pasa es que nadie no te pone límites. Entonces, listo, es como una claro. bala al aire libre, Ajá, sin, era sin como límites. ponerle, como decías, bueno, tenía Un límites, tren sin podías comer freno, todo lo que porque quisieras, por así decirlo. que Bueno, exactamente, quizás, no ujú. sé, mis padres no me veían y yo comía a desacatado, a llenar, a Claro, y explotar, quizás tu cuerpo ¿viste? no tenía, o en ese momento, como una sensación de freno, por así decirlo, no tenía como un interruptor de freno. Así, bueno, acá freno porque ya estoy Ya estoy lleno, no, quizás saciado, no, como, bueno, siempre un poco más, un poco más. buscar, Ujú. sí, 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 llenar eso. Claro, todo de manera Pero inconsciente quizás, y también como consciente y también, no sé si, sí, lo podríamos llamar también incluso normal o bastante común, más de lo que sí, creemos, en por lo general, bueno, niños o preadolescentes también en esa edad, que muchas veces como que se normaliza decir, ah, bueno, es una persona que por lo general come mucho, o este chico no se le encanta comer, pero muchas veces, claro, es por el mismo desconocimiento, ¿entendés? Mismo desconocimiento, total. cultura también que viene, por ejemplo, ese tema familia, que en mi caso también me pasó, pero Tiene bueno, mucho que ¿viste? ver Eso. el Ujú. entorno, todo, por eso tiene que ver mucho la Exacto. raíz que se ha ido inculcando. ¿Y qué Ujú, pasa? También siento por parte que lo agradezco mucho al día de hoy y que me lo ujú, pude ver a temprana edad, que, por favor, eh, bueno, mis padres se cuento un poco también que siento que es parte, va a ser necesario, y ujú, tengo mis padres separados, entonces, de chico, y eso ujú, fue, siento que algo a favor, porque tenía los dos puntos extremos. Tenía tanto, bueno, puntos extremos, sinceramente, fomentar distintos, los dos padres no coincidían en los estilos de vida, tanto a nivel de ujú, alimentación, bueno, había información por un lado, por el otro era quizás cariño, pero a la vez estaba haciendo mal, porque en qué caso, a qué me quiero referir con esto, ujú, quizás justamente típico de, viste, los padres a veces no están tan informados, es padre, ¿no? Entonces ujú, llegaba el fin de semana quizás y bueno, era darle con todo, a comerte todo y gracias a Dios no puedo decir que no se pasó hambre nunca, gracias a Dios ujú, se pasaban etapas duras, pero siempre había para comer. Y llegaba, como me tocaba ciertos días con mi padre, no tenía ujú. límites. Entonces, va como chico, con la Ajá, mente entretenida, siempre ahí en la escuela, todo el día literal, va como ujú, secundaria en la escuela técnica, a más aún, ahí fue, bueno, ya voy a llegar a la parte donde se hizo el clic, ujú. pero em, Tipo, en ese momento, claro, por lo general para, viste, hacer también, o énfasis. bajarlo, ajá, Sí, énfasis, o bajarlo a tierra uy, también, por lo general, bueno, me decía eso, que tanto tu hijo como tu hija tenían estilo de vida diferente, ¿no es cierto? Hasta sí, incluso que me hábitos ha ido del diferentes, tema. hábitos Sí, alimenticios y demás, claro, sí. y es por lo general, bueno, sí, se podría decir capaz que por lo general, bueno, vos pasabas más tiempo, por ejemplo, con tu mamá, ¿no es cierto? Con tu vieja, y después algunos días más con tu viejo, o cómo era Esa la relación etapa ahí. sí, 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 En esa vivía. etapa sí. ¿Qué pasa? Claro, tuve 3 años viviendo acá, Ujú, aparte con mi vieja, y los fines de semana los tenía con mi vieja. ¿Por qué? claro. Más Y que por lo todo por general las esos días, los escuelas. fines de semana, eran donde tenías más libertad, por así decirlo, y era, bueno, Ese aprovecho a famoso poder comer más, ¿o total era no? la libertad, ¿viste? Como Ajá. porque llegaba, era.
no tenía límite de nada y era, bueno, dale, sí, 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 todo, bueno, pero sin saber por desinformación, ¿no? Exactamente, exactamente. Mismo de tipo normal, para decirlo, de un niño de cuánto en esa edad. Que ¿Qué edad tenías ahí en ese momento? estamos hablando, sí, 14 14 años, años, 14 15 ajá, años, 14 años. porque después Ujú, de los 15 al fin de los 15 16 fue donde se empezó a hacer el clic, ujú. Ahí fue que donde hiciste el clic. ahí Mira. llegó un punto, tampoco me tenía mala salud porque yo siempre fui activo. Ujú, Ponerle, bueno, vamos a contar de todo un poquito. Quiero terminar el tema de los de hijos de mis padres. ajá. ¿Qué pasa? Entonces, mi madre siempre quería darme, sabía qué era lo que me aportaba, qué nutría, ¿no? Como Ujú. alimento, quizás no a trasfondo, pero imagínate, yo eso lo veía, para mí no era lo más, era totalmente, me negaba, era un trabajo interno, ¿no? De Ajá. decir, Como que a vos no te gustaba quizás comer de esos no, alimentos, ese tipo, claro, porque o... estaba acostumbrado siempre a las grasas, a las azúcares, a ir a comer pasta en los fines de semana, Ajá, a comer muchas cosas dulces, a comer todo ultraprocesado. Entonces, cuando llegaba, no sé, a la hora de comer alcaucil, ajá. ponele, era Sí. era Tortura, una claro, para tortura vos total. exactamente. Claro, tu normalidad era comer todo Éramos, mucho qué asco, no, ultraprocesado, esto comida no, muy palatable, ¿qué hiper me va a palatable. aportar esto? Era como ver, decir, una hoja, alcaucil, que no, esto Exacto, no, y mucho, y un sabor mucho menos sabroso, por así ah, decirlo, que total. las otras comidas que Pues te está encienden un acostumbrado a un poco. paladar de mucho azúcar, exceso de, que es muy normal hoy en día, y Ujú, se suele ver esto, no es algo que es muy normal hoy en día, lamentablemente. Y la idea es, uno también inspirar por esa parte a no llegar a ese punto, porque, bueno, nada, ujú, también se veía mucho, se me cerraba, bueno, ¿qué pasa? El hipertiroidismo también tampoco fue tan impactante, fue lo que más me impactó fue el asma. Tenía yo ujú. esas dos combinaciones, asma y el hipertiroidismo. ¿Hiper o hipo? Me parece que era, Porque, no sé, son dos, porque me creo, cuesta diferenciarlos. ajá, no creo que Puedo, hay hipo, margen de error, ajá, hay no margen de creo error. que hipo, claro, es justamente cuando tenés esa tendencia a subir de peso, por lo Creo que era, general, era que te hipo, cuesta bajar de peso, por así decirlo, porque yo ajá. siempre llegó, yo creo Es como que ese famoso también que se llama como un metabolismo lento, por así decirlo, ¿entendés? A diferencia sí, del hipertiroidismo, que es como creo que tus glándulas tiroideas laburan de está más, por más así decirlo. acelerado. Exactamente, entonces es como que te cuesta subir de peso esa persona Tot- que comen capaz que un montón o intentan de comer más, pero no pueden subir de peso, les cuesta. En cambio, en tu caso era lo contrario, claro, te to- costaba bajar de peso como tal. entonces siempre mantuve Ajá. un buen margen de grasa, ¿no? Ujú. Y eso Eh, ponerle algo, ahí como abriendo paréntesis, disculpa sí, que te corté ahí y no, después no, sigo una no, por historia. favor. En tema, sé que por ejemplo, quizás, sí, a nivel personal, te afectaba, quiera o no, tipo, yo en mi caso, tipo, pasé, por ejemplo, por lo contrario, quizás de ser muy delgadito y que a nivel personal me afectaba porque decía, che, en mi caso me falta fuerza, estoy Ah, débil. En tu caso, tipo, sentías que, bueno, a nivel personal también te afectaba el hecho de tener un porcentaje de grasa más alto, tener sí, más grasa que porque quizás que la normalidad quizás de los niños. que por Y no sé si también te lo hacían ver, por ejemplo, no sí, sé, en sí, tu compañero, sí, entorno, el o entorno sí, mucho es por el simple caso por el que, o el motivo, la causa, excusa, digamos que por el que, cual se empezó, di paso, por así decirlo, a hacer el cambio, a hacer ese clic, ese glow ujú, up, porque yes, tengo fotos, bueno, ya te tengo que mostrar, ujú, pero estaba en un punto mal, ya grave, bastante, sencillamente excesivo el peso para la altura y ujú. hice en 5 meses bajé 24 kilos. En 5 meses, 24 kilos. Ajá. Ese fue como el cambio más radical que tuviste, Más más radical, drástico, creo que en así. 5 hasta, si mal no corrijo, 4 meses. Claro. ¿Y qué edad Bajé, tenías ahí pero los en bajé. ese entonces? Ahí estaba de los 15 pasando ya por pisar los Por 16. pisar los 16. Ahí fue en ese momento donde hiciste como el primer cambio, tu primer cambio físico, se podría llamar, y Sí, bastante agresivo, claro. sí, En cinco tanto meses, físico 24 más que kilos. todo por la alimentación y también, bueno, el entrenamiento se empecé Ujú. a dedicarle a aplicar otro tipo de entrenamiento porque ponerle a Ahí los habías arrancado el inicios, gimnasio. Claro, sí, ya venías entrenando vos, ¿no es cierto? Ahí, sí, sí, ya venía combinándolo con rugby. entrenando, Ajá. digamos, entre comillas, entrenando, ¿viste? Claro, sí, 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 ahí vamos a hablar Empezaba, de estaba eso. la Ajá. actitud, estaba la voluntad, hacía, Exacto. yo, vamos a hacer un poquito un resumen. Ujú, Cuando empezaba a los 14 15 casi estaba justo por cumplir los 14 eran los 13 en realidad. Iba, llegaba, tenía una rutina armada, era de toda la de escenario,
Era un Ujú. archivo, tenías todos los archivos, eran todas sí, eran portafolios. Tenía Ajá. una hoja, iba a la parte de Ezequiel, yo buscaba y tenía todas mis rutinas. Y yo Sí. seguía, era la típica clásica rutina que va de 8 por... Cuatro tip- por, 4 4 por por 12. 12, el clásico, La el famosa 4 clásico. por Y no 12. había no había nadie detrás. Ajá. Estaba el típico rol de monitor El de, monitor o el sí, recepcionista, el ponele, recepcionista que ajá, de vez en cuando ahí recepcionista, estaba, monitor, que hacía pero todo un poco. hacían todo un poco y Y nada, manejate. y manejate, imagínate arrancando, me podría haber lesionado, podría haber levantado un montón de cargas. Claro, por ahí me pasó un montón de cosas Millones que de... Ahora me pongo a malas, pensar, negativas, gracias a ajá, Dios, decir que que nunca se no. me agarró la loquita de querer tirar pesado sin haber entrado. Ajá, Bueno, ajá. yo hacía, cumplía, iba preguntando para cómo, porque estaba arrancando, a veces iba solo, a veces no iba mi hermana, Ujú. y iba con la hoja y leía y preguntaba, y iba buscando, aprendiendo las máquinas, leyendo, bueno, Sí. hasta que justamente a veces hacía cinta, también llegó un momento que combinaba con cardio, ahora no me Ajá, acuerdo, mira con Cari también. metí bastante cinta, que eso me ayudó bastante en el déficit, Ujú. y ¿Te acordás cuánto tiempo metías así tipo de cinta? Además, metía entrenaba cinta y bastante en ese elíptico. momento. Y elíptico. Me Porque me acuerdo imagino que patente, los en tengo cinco fresco acá. meses, para bajar esos 24 kilos en 5 meses, debe haber sido como un cardio recontra excesivo, capaz que es un déficit recontra Sí, agresivo también, ¿o no? sí, súper, pero demasiado Ujú. Y hasta excesivo, incluso a un capaz que punto restrictivo extremo. también, ¿o no? Ajá. Es restrictivo, sí, bastante, sinceramente innecesario. Era un punto que yo te decía, creo que estaba, no sé si llegaba a las 1000 calorías diarias. Claro, imagínate. Me parecía entero, comía como una paloma. Claro, Comía, boludo, y tu sí, cuerpo ahí. porque el otro día sacaba cálculo actualmente cuánto metí, cuánto aumenté en kilos y llegué a aumentar casi 46 kilos 46 kilos aumenté. ¿Desde qué? Desde esa vez, desde Desde tu lo punto más más bajo. que fueron, yo llegué a Ajá. pesar 59 kilos 600, ponerle 59 kilos, Claro, boludo, 59 kilos, ajá. casi 60. Pero llegué a registrar no, 59 kilos. ¿Qué pasa? También era mucho por el resultado. Obviamente me obsesioné. Ujú, Probaba cosas. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Tenía acceso a la internet, a redes, gracias a Dios, siempre tuve un montón de oportunidades ujú. y miraba un montón de contenido, imagínate, era mucho potencial y no sabía por qué camino tomar porque veía un montón de influencers, veía un Ajá. montón de gente que entrenaba, entrenamiento, eh, y trataba de todo eso que veía y iba y lo aplicaba yo en el gimnasio. Claro, ibas probando Iba, básicamente lo que veías iba que te probando y llamaba la haciendo de manera atención. intuitiva, sí, Ajá. total. A veces estaba alguien para corregirme, en el camino me fui cruzando mucha gente Ujú, que entrenaba, que yo me inspiraba mucho, ahí del entorno ahí del pueblo, de ujú. donde vivo. Y bueno, nada, veía que había potencial y de chico, con gente grande, para como me sumaba a entrenamientos que para mí iban a ser efectivos y bueno, Ajá. pero también tenía una mala mirada y muy fea hacia diferenciar como alimentos malos de los buenos, ¿sí? O si esto es bueno, Ujú. no, Como no, categorizar, clasificar los alimentos, en bueno, clasificar los malo. alimentos, no sé, Ajá. quizás me ofrecía un plato de ñoqui y yo decía, no, muy pesado, tiene tú, y no iba a comer quizás con mi abuela por ese Claro, decías motivo, que o no no, iba a comer ajá. esto, era bastante estricto. Para como con la secundaria entonces tenía muy poco tiempo, vivía básicamente en mi casa, era mi segunda casa, la Ajá. escuela, ¿no? Sí. Atravesando eso, y así todo, ahí fui puliendo muchos hábitos, que antes decía Ujú. que utilizaba bastante Fat Secret. Ajá, la aplicación del Fat Entonces, Secret. bueno, bajé eso, que fue duro. Y bueno, no se me hizo duro, que eso a ese punto quería llegar, que no se me hizo Ujú. duro bajar tanto, porque sinceramente estaba enfocado en el resultado y tenía la mente muy distraída, siento también. Tipo, muy Como distraída o ah, muy quizá enfocada en ese objetivo de, che, quiero en perder ese grasa, quiero objetivo, bajar porque, peso. claro, Ajá. para cómo los algoritmos hoy en las redes sociales, como suele ser hasta la actualidad, que te mostraba, bueno, Guillermo Monzón, todos los Ajá. influencers, y Eso, había ¿quién un otro? montón Por de físicos, ejemplo, y era Guillermo como Monzón, ¿quién otro ver que era influencer tenía? así, que pues, ver lo que era así, el loco, y había logrado un montón, había llegado a un muy buen punto, había Ujú. aumentado, era Claro, tomaste como, como una ya, inspiración. no, puedo lograr eso, ¿viste? Ajá, Tener esa mirada y querer llegar y hacer. Yo, exacto.
Pero qué loco también, justamente practicaba de como vos muchas decís, cosas. tenías acceso también a internet y a ver estos influencers que más allá tenías como esa parte, se podría decir, no sé si esa parte negativa de que vos quizás agarrabas, no sabías qué ver, probabas lo primero que veías, quizás lo que creías que iba a Rutinas funcionar, que sentía que iba a exacto, que ser probablemente no te efectivo. funcionaba, pero que también está la parte positiva de que a vos también te inspiraba o te hacía creer o confiar de que se podía llegar a un gran físico viendo a esos chabones. O por ejemplo, a ese To- influencer, en este caso, bueno, no sé, Guille Monzón, que si, che, si él Exactamente. estuvo, por ejemplo, pasó esto, capaz que yo me encuentro en su antes y podría tener su después. Entonces, claro, quiero meterle, ¿entendés? Entonces también te sirvió como esa motivación Y de decir, empezaba a che, se tener puede yo lograr un buen resultados. físico. Y exactamente, lo Totalmente. estabas viendo, un Como buen que empecé a físico. tomar la acción, empecé a hacer cambios. Sí, bastante eso, más que todo en la alimentación. Y Ujú, después, totalmente lo contrario, mantuve ese... ¿Qué pasa? Bajé el peso, lo bajé muy mal, pero así todo, mantenía mucha actividad física. Ahí me iba siempre en bici a la escuela, ujú. más en el entrenamiento y así todo, siento que tenía mucha energía, pero tampoco tenía la responsabilidad y el peso que tenía ahora, entonces también era fácil de llevar, sinceramente, por un lado, Ajá. pero sí, siento que era como algún tipo de trastorno porque tampoco estaba mucho en el presente, sinceramente. Era que siempre Era pensando todos los días en lo hacer que una quiero rutina conseguir. y no valoraba un montón de cosas. Ajá. Sí, Ah, sí, full sí, modo sí. automático, se podría decir, ¿o no? Muy, Ajá. bastante modo automático. Sí, 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 sí. Nada que ver al día de Exacto. hoy de, bueno, practicar mindfulness, que hay un montón de prácticas que Ujú, se pueden hacer hoy día y exacto. que tienen mucho, mucho Que impacto. bueno, viste, en ese momento entonces, bueno, vos bajaste en esos 5 meses teniendo 15, 16 años, ¿puede ser? 15, 16 16 años años, en 5 meses, 24 kilos. Bueno, o sea que fue tu punto más bajo que quedaste pesando ¿cuánto? 59 kilos, de 59 kilos. 84 kilos, De que fue 84 que te mi mantenía punto máximo que lleva a pesar siendo, ajá, que llegaste a pesar en ese momento de, sí, de niño, de preadolescente, por niño, ejemplo, pum, exactamente. bajaste a 59. ¿Y después de ahí qué pasó? Y después de ahí, bueno, Esta seguí mate ya está en las manteniéndolo. últimas, ¿eh? ¿Ah? Esta mate ya Sí, está en la sí, última. pues bueno, pues la Y después me pecera, hago ahí el va a cambiazo. empezar a aparecer No, los bueno, pececitos. espera que te corté ahí Sí, ese, sí. a ver, quiero ver si esto está grabando. Sí, va como ¿Cómo piña. viene? Bueno, ¿Bien? vamos bien, Excelente, ajá. Sí, excelente. seguimos. Así Sí, se seguimos puede entonces con hablar un esta parte poquito, de pero... la historia. Bueno, ¿cómo veníamos? Te escucho. No, ahí lo que te Repíteme. decía, digo, ¿qué pasó después de haber bajado justamente esos 24 kilos, teniendo esos 15, 16 años? ¿Qué fue después? Ah, ¿qué fue ¿Cuál fue después? el Sí, siguiente no, no, objetivo? no terminó ahí jamás, ¿no? Ajá. ¿Cuál era el paso a seguir, no? Ujú. Después de eso se mantuvo, lo mantuve, para cómo la Mantuviste gente, un tiempo ese sí, peso. y estaban las Ajá. voces para cómo, imagínate, era que se fue puliendo muy, eso lo fue lo lindo, porque, ¿qué pasa? A veces uno es un ser muy vulnerable, entonces me afectaba Ajá. un montón de cosas, lo que te decían los demás, las Claro, palabras, te sí. dejas llevar, viste, bueno, Me nada, imagino, claro, aprendiendo que a eran tomar, muchos, no sé si, bueno, a construir. críticas o opiniones externas que te decían, che, como que, claro, fue un Y yo, cambio y quizás me grande concentraba en tu eso, entorno. ¿viste? Que es muy Ujú. fácil concentrarse y no saber ignorarla. Entonces, con eso más me motivaba y después empecé a tener resultados Más te y motivaba a querer mejorar, a a querer querer cambiar, a mejorar, a querer decir seguir que yo creciendo. podía lograr eso. Ajá, Era un hate que alimentaba, era el hate fácil, ajá. literal, Exacto, claro, era ese pero hate, por ejemplo, me esas críticas que alimentaba te hacían internamente. avanzar, ajá, Sí, era internamente, como, como ah, sí, decías, bueno, bien, sí, quiero toma. hacer, ajá. Y pumba, y después era todo por un resultado, y todo por un resultado igual. Siento que era bastante estaba como en ese, el cuento del burro y la zanahoria, literal. Ujú, Era de lo exacto, mismo, persiguiéndolo. para llegar a eso y bueno, después de ahí en más, Que en ese foco fue, ahora quiero aumentar masa muscular, ¿no es cierto? eh, Después de que llegaste a ese punto después de ese de punto lo definición mantuve bastante y grande. empecé a aumentar, Y ahí sí, empezaste a aumentar, ajá, ahí fue, digo, dijiste, bueno, quiero hacer un volumen, voy a etapa de empezar a hacer un volumen. volumen, empecé a Ujú, aumentar las calorías, todo de manera intuitiva, todo de manera intuitiva. Aprendía, pues sacaba, buscaba la calculadora, sacaba los cálculos, sabía lo que eran los macros. ¿Sabes qué? ajá. Esto se va a poner muy bonito, hermano. Así Esto se se va a viene una poner muy esto. bonito. ¿Sabes por qué? Voy a Porque prender la luz pagué a una, ver acá, pagué boludo. una membresía A a un ver. coach de Perú. Ah, buena, Esta no la buena sabes, esa. no sé si la onda. Te lo he comentado muy pocas A veces. ver, vamos a ver, vamos a sacar cosas que tampoco no sé si sabía. Sigo, Dale, ya te lo voy a pasar, dale. a un coach. Obviamente te empiezan a salir perfiles en las redes. Ajá. Anthony Montalbán. Ujú. Se me acaba de venir el De nombre a la acordar el cabeza. nombre, Anthony mira. Montalbán. Sí. Y ofrecían los planes de membresías, eran.
creo que eran por 2 o 3 meses. Bueno, viste Ujú. como las primeras que lanzabas vos, bueno, de 2 o 3 meses, Ajá. un plan, y que sinceramente, que bueno, te ofrecía todo un cambio que en 3 meses podías lograr, y tenía un cierto costo y estaban poniendo en descuento. Ajá. Así que yo tenía unos ahorros, le digo a mi vieja, si lo podía comprar, Sí. el precio ni me acuerdo, pero me acuerdo patente, y así que ahí nomás me acuerdo que, Ujú. bueno, pasé los datos, me dieron mi perfil y tenía toda una app Ajá, una aplicación. con los macros registrados, según mis pesos, yo puse todos mis datos, Ajá. cargué todo y para mí los macros, como primero que todo, siempre yo el ego y el reterco. Yo Ujú. sabía poner que para mí eran 2200 calorías las que tenía que consumir y Sí. tenía unos macros que eran para cualquier, no me coincidían. Tenía para mí, tenía un margen de Ujú. grasa muy alto Ajá, en los en macros esa que, dieta que te habían dado o claro, en lo porque que, tenía, me ajá, decía, viste que bueno, lo tenemos ahí en el plan, ajá, sí que que está tenemos en pautado un tablero pautado, mínimo, ajá, sí. máximo y Claro, de como los las macros calorías, pautados, exactamente el rango y tanto, claro, el mínimo máximo de máximo cada macro, de proteína, mínimo máximo de carbohidrato y y mínimo mínimo máximo máximo de de grasa. grasas, Ajá. exactamente. Bueno, lo mismo. Ujú, Y seguí, había bastante entrenamiento, tenían recetas. ujú, Bueno, y en ese año no era muy común verse, ajá. hace todo este mundo de Estamos hablando de hace membresía. Y cuánto, estamos hablando de ¿6, esto, 7 años? No, fue más, 2018, 2018. sí, 2019. Cada uno, no, 8 o 9 años. No, menos, No, menos, nada. 7. No sé, Estamos estoy mal para flaco, la cuenta. 30 años tenía loco. No, 7, 6 Es años. Ajá. reencarnado. Bueno, de ahí probé, me acuerdo, mucha bola no le di, saqué información, seguí, pero tampoco me dieron todo y nunca no había, bueno, para mí, por eso yo te digo que para mí lo que ofrecí es como Jenny Rambo, porque literal, Claro, perro, tuviste el porque contraste eso de ver, el claro. loco nunca, ¿cómo está yendo tu semana? Nunca había, no había Claro, una cero comunicación, seguimiento, cero no había acompañamiento. cero No. seguimiento, no había uno versus uno a uno, ni en pedo, ni por casualidad. Ajá, Entonces, nada, era como, no había un empujón, una motivación, un seguimiento, exacto. ese apoyo, ¿no? De Exacto, coach, pero qué loco porque es la tipo porque la típica que en algunos, por tenía ejemplo, todo, Rick lo he pero comentado. Exacto, y capaz que bueno, él es un bueno, en redes tiene un buen renombre, bueno, por ejemplo, estamos hablando de este referente, tiene un buen renombre y capaz que hasta incluso puede armar buenos planes de entrenamiento, capaz que la dieta que te armó era acorde quizás a tus marcos y demás, pero no te sirvió. ¿Por qué? Porque no tenía seguimiento, acompañamiento, era como tomar el plan de total, entrenamiento, tenía tomar la todo. dieta y manejate. Es como, bueno, sos uno más, un número más, ¿entendés? Fíjate si te da resultado y Exacto, que tenemos personas que capaz que le ha dado resultado eso, porque capaz que estaban en cero y ya con eso le hizo mejorar un poco, pero personas que quizás no, ¿entendés? Porque no necesitaban ni un mapa ni una brújula, necesitaban un guía, un- ¿entendés? Es así. una guía total, 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 muy, muy de acuerdo con eso. Siento que es muy necesario. Al día de hoy, Ujú. eh, Bueno, entonces probaste, por ejemplo, porque esa rutina, esa puede dieta. vivir esa experiencia. Se me Ajá, había pasado por alto exacto, viste esa experiencia, eso está muy bueno. decir, y ahora Ajá. me pongo Porque a... después también pasaste la otra, que también eso lo hablamos en una charla anterior, en una de las videollamadas que hemos tenido, también probar varios suplementos, ¿no es cierto? También Total, los probar un famosos montón de combos suplementos. de aumentar masa muscular o definición, ¿viste? Los combos que te Ajá, arman ahí los packs de varios suplementos, el pack, el así. combo completo, el pack completo, que Ujú. El kit era, para venía aumentar masa Motor muscular, kit de BCA, perder grasa. claro que venía Motor BCA, Ajá, creatina y una proteína. ajá, mira. Así que, a probar, bueno, a todo esto seguía con la misma alimentación, que era muy escasa en proteína, Ujú. muy escasa en Muy proteína, escasa en muy proteína, escasa en mira. proteína, degradé mucho el músculo porque para cómo Ajá, entren, gracias a Dios que eso no lo mantuve por años porque me hubiese lesionado, la síntesis proteica estaba en el piso, ajá. literal. Era carbohidratos, azúcares y hasta ahí. Sí, es que. Te voy a pasar este, loco. Sí, hermano, perdón, que me Ah, recuerdo con el tranca, mate, acá tranca. está el micrófono. Es que, Te paso este ahora. Pegamos el cambiazo. dejo el agua Dale. caliente, está un poco lavada Sí, la hierba, dale, sí, tranca. porque Ahora cambiamos a este. están cebados mañana. Cambiamos de matecito a los pits. Eh,
Estoy Bueno, entonces haciendo me todo decía ahí un pasando, recuerdo ahí, ajá, todo un desbloqueando, recuerdo, sí, sí, estamos sí, sí, navegando por la rebobinando, mente. ajá, navegando por la mente, navegando en recuerdo, que bueno, esa última, yendo ahí, por ejemplo, bueno, eso, siguiendo, que pasaste por, bueno, pagarle a Sí, este entrenador, teniendo ese plan que me decía en PDF o en PDK en su momento, que creo que en ese momento ni estaba el sí, PDF, pasando, bueno, por esta dieta, probando un montón de suplementos, y bueno, y después llegó un punto que llegaste, puede ser de última, ahí es donde también yo ya tengo, por ejemplo, mis dudas, lo hemos charlado muchas veces, pero me ha quedado esta la duda, acá es donde vos vas a contar la verdad, por así decirlo. la neta, Por neta. ejemplo, la neta, vos llegaste a un punto que, por ejemplo, en el volumen, que capaz que tipo, llegaste, sí, ya te empezaste, por ejemplo, a ganar a cierto porcentaje de grasa, ya, por ejemplo, bueno, habías perdido, quizás sí, se habían tapado ya esos abdominales que habías tenido el punto más bajo de Sí, definición, ese era un sí, punto. Y bueno, y después de ahí llegaste a un punto en el que hubo ese cierto estancamiento, ¿no es un cierto? cierto estancamiento. ¿Cuánto tiempo, tipo, o en qué punto, más o menos, qué peso, si en ese momento lo llevabas, por ejemplo, el control del pesaje, te mantuviste y después ahí, cuánto tiempo se estancó eso? Se estancó bastante tiempo, más que todo, principalmente porque empezó la vida sedentaria, cuarentena, Mm. la querida Ah, ahí cuarentena que cayó la cuarentena, COVID-19 2020. arrancó la vida sedentaria. Entonces, Ujú, nada, totalmente full zona de confort, dificilísimo, atrapado, tratando de, primero que todo, sí, consumía un muy buen margen de calorías, me mantenía siempre lleno, ujú. pero no mantenía, ponerle la parte de cardio, no existía. Muy baja, no, No, el cuerpo, full entonces, sedentario. full sedentario, todo eso también, obviamente que va a tener un impacto, pero en el momento ni se me ocurría por la cabeza, mi cabeza estaba en otra, estaba atravesando otras batallas. ¿Qué Ujú. pasa? De ahí entrenaba, bueno, estuve entrenando ahí en plena forma. Ajá, un gimnasio Un bien ambiente fierrero, old school, bastante old school. Yo entrené un mes en bastante. ese gimnasio, sí, 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 tiene sus cosas Tiene también. sus cositas ahí Ajá, bastante únicas. Y bueno, nada, entrené, siempre ponele que tampoco tenía una rutina, sinceramente seguía entrenando con la intuición mía, ajá, no tenía registro de nada, era todo la voluntad y la actitud ajá, de uno. exacto, claro, full intuitivo también, ajá. Sí, 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 ¿Cómo sí. suelen entrenar también? Como un entrenamiento de la vieja escuela también, que se suele manejar bastante más Total, así. total. Entonces iba, hacía, a veces me topaba que se me llenaba el gimnasio y ya entraba en un estrés, ya entraba en una frustración de que no podía hacer lo que yo quería. Tampoco Ujú, podía, los pesos estaban estancados, no conseguía todo un engaño. La verdad que me mantuve fuerte, eso sí, fuerza ujú. agarré, logré combinar biseries, hacía la famosa pirámide en bici, me acuerdo una vez, Ajá, con mancuerna, no sé si la había hecho, no, sí, ¿sabes lo sí. que era? Que es hacer, arrancar un peso pesado a un intermedio mínimo y después volver a repetir hasta donde arrancás, que sube y baja. Y Ajá, no sé cuántas series, cuántas repeticiones, todo sin descansar, una tras la otra. ajá. Hacía acumulaba una fatiga Exacto, sí, fueron prácticas tremenda. también, sí, yo también las pasé Un eso. descanso sí, siempre tenía descanso porque tampoco tenía tanta actividad al estar en cuarentena. Me limitaba un montón de cosas para como Ujú, atrapado en un montón, con las redes y bueno, un montón de cosas. ujú. Entonces, sinceramente, bueno, eso se prolongó en el tiempo, que eso ahora ha sido, ponele que un año. Un año. Un año así, por ejemplo, bueno, el tema, Sí, bueno, desde la pandemia y que año y también te medio. mantuviste estancado, ponele, o no, estancado en ese volumen, o tuviste también un momento donde volviste a bajar de peso, No, o no. Desde mantuve ahí, ese, desde después de mantuve ese ese punto más peso. bajo, siempre fue subiendo, subiendo, Siempre fue subiendo, subiendo subiendo. porque a principio Ajá, de cuarentena estaba en un muy buen margen, seguía manteniendo la piel pegada al cuerpo, se veía bastante, ajá, sí, tenía el buena abdomen exposición visible. los músculos. Y de ahí en más, bueno, me tapé, habré estado, sí, 2 o 3 años fácil en broma. Dos, Ajá, tres dos años o tres años en volumen. tapadísimo y nunca volví a estar en ese punto, hasta el día de Ujú, hoy. Ahora, hasta el día de hoy. hace poquito estaba haciendo énfasis y digo, miércoles. Claro, o sea que el último punto que habías llegado, bueno, Y a este cada vez punto de iba definición fue incrementando y hace aumentando y 4 o 5 años. de en peor en peor. Hace Sí, cuatro o cuatro o cinco cinco años. años, claro, a 4 este años. punto de definición, 4 años, 4 añitos. ajá, 4 años. Y lo peor que después fue también un engaño, quizás ahí. Que yo pensaba que evolucionaba,
Ujú. y seguía para adelante, ¿no? Sin hacer Ujú. énfasis, bajar a tierra y decir, y analizarse. Y analizar si vas ¿Por qué estaba avanzando o haciendo no esto? realmente. ¿Hacia dónde apuntaba? ¿Para qué? Ajá. ¿Por qué hacía este ejercicio? Y hacer las mil y un cuestiones y dudas, preguntas y dudas, Ujú. Exacto. eh, para Y, empezar a evolucionar, porque combinaba, hacía ejercicio, pero no aplicaba ujú. cero técnicas y se... Sí. Y che, mira, te pregunto ahí también, estas cosas creo que también, no la hemos hablado tampoco, encima de todo, bueno, no la hemos hablado ni en charlas tampoco tan profundas como tal, siendo, por ejemplo, bueno, siendo amigos también, hemos compartido un montón de Sí, cosas juntos, pero algo que te quería preguntar ahí, bueno, justo que se abrió ese tema, que me decías de como ese autoengaño, ponele. Yo algunas veces, por ejemplo, yo te veía, que bueno, también te conocía viendo entrenar, digo, chao. Es más, ahí como para poner, viste, un poco en contexto, en realidad ahí en el pueblo, porque nos viste nosotros sí, de donde salimos ya, básicamente, donde sí, nos conocemos, era como, che, boludo, la verdad que, bueno, en ese, una bestia, el chabón que uno de los que más pesado tira en el sí, gimnasio, tiraba, lo que más entrenaba levanta, fuerte. era como, bueno, eso te alimentaba un poco, ¿no es cierto? El tema del ego también, El ego, ¿o ayer lo no? hablaba Sí, con varios chicos en el gimnasio, le digo el tema del ego, que tema que muchas veces tan polémico el para... ego como muchas veces te opaca de seguir creciendo, de seguir mejorando, o de ver como la realidad, por así decirlo, y decir, che, tengo muchas cosas Tener para más mejorar. percepción de la Porque realidad que vos, estás claro, no atravesando, quiere el decir que el punto donde ego sea estás. malo, que estamos hablando, que cierto ego está No, bueno no, también no, no, tenerlo, es pero claro, necesario, muchas súper veces ese necesario. ego te ciega. Es como, bueno, encima hay un libro que lo quiero leer justamente ahora, que es de Ryan Holiday, que habla de que el ego es tu enemigo, o el ego es el Sí, enemigo. Me y encantaría leerlo a ese, que va de la mano a eso, porque muchas veces cierto ego, o no sé si demasiado alto, pero cierto ego, básicamente vos decís, listo, soy como ya uno de los que más fuerte tira, no tengo nada que mejorar, entonces ya estoy como en mi peak, en mi prime, no total, hay nada para mejorar. Y no, viste, ahí te diste cuenta que había mucho para mejorar. que en Pero realidad, bueno, algo que te quería decir ahí, por ejemplo, ese tema del sí, 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 autoengaño, me encantó. me acuerdo que mucho tiempo que El charlábamos, yo te preguntaba, famoso, ¿qué onda ese? ¿Cómo venía? Por ejemplo, que en su momento me decías, bueno, sí, estoy en déficit, estoy metiendo la definición, dentro de todo vengo bien, siempre, que me decía, che, vengo avanzando. Y yo era como, viste, yo lo veía de mi mirada objetiva con el hecho de querer ayudarte. Y es más, te voy a decir algo que ahora me estoy me sincerando gusta, acá me con la encanta, cámara vamos, como saquemos los trapitos al como sol. también los Sí, trapitos al sí, sol. sí, sí. Yo un año estuve, un año entero, buscando la manera de poder ayudarte, de querer ayudarte. Hace un año, antes de que arrancáramos a trabajar juntos, que yo ya decía, ¿cómo puedo hacer para ayudar a este chabón? Porque sé que hay muchas cosas para mejorar, pero no lo está pudiendo hacer, Pero no lo ¿entendés? está viendo, No lo está viendo, que exacto. Y muchas que yo quizás veces, no te decía que, bueno, yo capaz que, uy, tenía la solución mágica, pero yo que pero creía que con lo que sabía, con lo que estaba aplicando, yo en te, ese momento yo aprendiendo también justamente, digo, algo absorbiendo, podría ayudarlo, ¿entendés? acá yo puedo, sí, 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 Así que ponele, veía ¿vos cómo lo veías esa parte? Por ejemplo, ¿te también, notás yo de que también, justamente podrías haber mejorado muchas cosas en ese proceso? ¿O no? De definición, como decía, che, estoy en ¡fua! definición, pero seguía igual, por Yo así siento decirlo. que, sí, Ajá. sí, porque sí, yo me muy autodidacta creo que puede ser. O, no, No, autosabotaje, sería, o, bueno, no, de la hecho, manera en la que yo entraba, me ponía ah, etapas, exacto, sí, yo no tenía bastante autodidacta, autónomo, era autónomo, era demasiado siempre autónomo en eso. demasiado, Ajá, era como, no, bueno, lo quiero resolver por mi cuenta, o el yo. famoso todo, todo yo Ujú, solo. Era muy cerrado, el ego, ujú. una puerta así de gruesa, de titanio era la muerte. Sí. Y como que vos siempre esa intención de siempre, rara vez que nos veíamos por nuestro estilo de vida, Ajá, exacto. hey, ¿qué pasó acá? Nos veíamos, bueno, Ajá, en qué proceso estaba, viste? sí. Y quizá no había avanzado mucho, pero yo te decía que me encontraba en X etapa y Ajá. no tenía ni guía. Para mí yo me lo proponía y en teoría estaba atravesando eso. Ujú. Pero Pero bueno, viste, durante ese te tiempo, escucho. bueno, yo también, viste, eso fue por algo quizá Una, también fue que en ese momento, bueno, no sé yo, cuando yo dije, che, quiero ayudar a esta persona, pero viste, es como que, y esto me ha pasado con otro ojo, con otro, sí, otros asesorados también que hemos pasado, que es como que dije, no me puedo quedar de brazos cruzados, tengo que seguir insistiendo con esta persona, porque digo, che, sé que yo la puedo ayudar, ¿entendés? acá Capaz que pues, ahora, por así decirlo eso, capaz que ahora no arrancamos, capaz que ahora no me compró, por así decirlo, pero sí, voy a seguir insistiendo un futuro, insistiendo en un yo futuro. sé que va a Fue llegar. un año de laburo hasta que ahí fue claro que creo que nos paramos también, mismo estilo de vida. Tampoco nos juntábamos mucho, por así decirlo, nos encontrábamos No, mucho. Tuvimos no, algún no momento era, que sí, por ejemplo, otro que nos no. Mismo alejábamos, estilo de vida, exactamente. Ajá, cada total, uno por su total, distinto cuenta. Nos juntamos todo entorno, tiempo.
Pero claro, me acuerdo de eso, que te dije, che, ese, ¿no querés que te dé una mano con esto del tema de la definición? Y ahí creo que vos me dijiste, bueno, dale, la última hora nos juntamos, charlamos, metemos en una reunión, fuimos al café, me Al acuerdo ahí café, en mayo del año pasado, hace un año y un poquito más. Y pero dijimos, hacía bueno, varios charlemos años ahí, antes a también ver qué onda. veníamos siempre charlando, nos Ajá, veíamos y exacto. venía esa intriga, esa curiosidad de... Esa curiosidad quería ayudar y bueno, y ahí fue donde, tipo, ¿cuál fue tu primer pensamiento cuando, o los pensamientos ¿Qué que se me tenías en vino ese a la momento, mente? qué se te vino a la mente cuando yo te propuse esto, por así decirlo? Cuando yo te dije, che, se metamos a esa reunión y a ver si, por ejemplo, mi servicio, como yo me estaba manejando en ese momento, que ya tenía un par de asesorados, por ejemplo, a ver si Pero con mi servicio te puedo ayudar. ¿Qué es lo que se te ocurrió en la mente? ¿Qué se sí, te vino? mucha incertidumbre. Mucha Primero que incertidumbre. todo, sí, incertidumbre al fallo, porque era como, bueno, a confiar. Totalmente era soltar. Sí. Qué bonito, es muy importante eso. Que hay una parte del libro que después lo leí, me impactó y me gustó mucho. ¿De De cuál confiar e libro? inspirar. Ah, Confiar e Sí, Inspirar, de sí, sí, Stephen sí, sí, Covey. vamos a llegar a eso. Ujú. Y abrirme totalmente bueno, a la ayuda, es muy necesario, porque no hubiese sido capaz, no hubiese sido, Mm, no sé, no hubiese llegado a este punto ni, no creo, claro. de manera autodidacta. Así que fue una decisión, siento que muy importante, muy buena, que al principio en realidad, uf, nada, no tenía mucha Ujú, incertidumbre, decir, exacto. bueno, y empezar a incorporar cosas nuevas, también dejando eso de lado, atravesando la vida de uno, ¿no? También uno que va creciendo, Exacto. Otras atravesando un montón de cosas, responsabilidades. total, y Ujú, también y querer incorporar esto, la mejora de hábitos y cómo está todo conectado, ujú, todo es un trabajo, un ujú, desarrollo que se ha ido haciendo día a ujú. día. Y O sea que, claro, ahí fue como en ese momento, viste, en ese que día, te tiré la propuesta, fue como esa incertidumbre, decir, viste, como cierto, no sé si, bueno, miedo también sería la palabra, pero sí como, claro, esa incertidumbre o sí, duda justamente de, sí, che, ¿me podrá ayudar o no? ¿Entendés? Como que no sé si me podrá ayudar, tipo, bueno, la en ese momento típica, éramos sí, amigos, pero todo, pero como, yo che, no nunca sé si me podrá. tampoco era tanto, porque ya la verdad que yo siempre, lo voy a ser sincero, por el vínculo que teníamos, yo Ujú, confiaba, ajá, confié mucho porque sé de dónde veníamos, sé que confié mucho que estabas metiéndote en esto ujú, y nada, digo, bueno, es una oportunidad, ¿por qué no? ajá, Y, y a meterle, y con la cabeza totalmente, sí, 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 me hizo mucha falta, me hizo mucha ujú, falta. No aprendí muchas cosas. Ah, la ujú. verdad que En ese momento decía que fue una oportunidad y dijiste, bueno, me voy a como abrir a la experiencia, por así decirlo, a ver qué tal. ¿Y qué fue esas cosas que, por ejemplo, eso, como decía Maya, wow. que veías que, bueno, me ibas conociendo, que yo me había metido en esto, qué fueron otras cosas que te fue dando la seguridad o la confianza de decir, tomé una buena decisión, o bueno, quiero arrancar a trabajar acá con el Coco? Porque más que todo por lo que ofrecía, por el día a día, por el estar ahí, siempre, sí, no sé, empatía, ese entusiasmo por el querer progresar del otro, por querer ofrecer lo mejor, por el querer dar, que eso es importantísimo para también crear la identidad de uno, ¿no? Ujú, Entonces, eso me impactó mucho porque lo que ofrecía nunca lo había visto, nunca me habían ofrecido algo así. ujú. Ah, Primera mira, vez, y no lo voy a ser sincero, jamás había tenido una programación así en mi vida. ajá, Entonces me pareció muy compleja, mucho trabajo detrás, mucho ujú, desarrollo, mucho tiempo dedicado y cada vez iba viendo más motivación y querer ir incorporando más y ir mejorando y puliendo ujú, y bueno, también como desde tu parte que ibas creciendo y mejorando, digo, bueno, seguir confiando y bueno, ujú, también después de mi parte, seguir cumpliendo y bueno, ¿qué más me dio la seguridad? Porque empecé a ver resultados. Al ujú. principio Lo mismo no, también, pero como ajá, digo, me estoy teniendo una oportunidad y empecé, ahí me empezaron a llegar varias otras oportunidades. Bueno, te acuerdas que te ujú, contaba de acá de Anso, ajá, que me había dado, también tenía un seguimiento porque seguidor de él hace muchos años, ujú, eh, me tiraba ofertas, me venían llegando otras ofertas, ajá, justamente
pero hasta, bueno, cuando empezaba el tema de los costos y eso, digo, acá no me daba, no me brindaba esa seguridad, Ujú. y sé cómo son, creo que me la había pasado. Porque eran quizás costos más Yo las baratos, veía, por así veía a los decirlo. otros, digo, son muy, muy básicas Ajá. lo que ofrecen, los servicios, quizá la rutina, y como lo que vos me estabas ofreciendo era súper completo, era algo bastante profesional, era algo Ujú. lo que se requiere para lograr un cambio, un proceso, una Exacto. recomposición o Y lo que cualquier necesitabas vos cambio. también en ese momento. Y sí, 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 porque Ujú. personalmente eso me impactó, me ayudó muy mucho a la vida, Ujú. mi vida personal. Exacto, porque acá Siento que básicamente el claro ejemplo que volvemos a lo que decíamos anteriormente también en la charla de que vos en ese momento no necesitabas ni un mapa y no necesitabas ni una brújula, necesitabas un guía. una guía, Exactamente. ¿Cuántas personas hay? También justamente por eso está bueno que hayamos charlado de esto, así que te acuerdo de eso. Primero agradecerte gracias, ese por hermano, abrirte por en eso, favor. esta charla también, porque tipo, esa es mi sensación. Digo, ¿cuánta gente hay así como vos, en ese momento, que ha probado un montón de cosas, ha pagado un montón de otros entrenadores, influencers que ha conocido en redes, un montón de rutinas, un montón de dietas también, y que no le ha funcionado, y que ya cada vez se le van acabando las oportunidades, se le va acabando la confianza, se le va agotando como esa batería de la fe, Se va y apagando empieza a esa decir, chispa che, interior de seré yo el problema? ¿O será que este camino no es para mí? ¿Será que y yo no entrar en un estoy, no es bucle mi destino tener buenos resultados? ¿O mi físico debe ser y te menor a la aleja media? de querer progresar, de querer mejorar o de darlo todo, pues decir, Exacto. estoy haciendo esto y no tengo Y no tengo resultados. resultados. Entonces cuesta, la verdad que Claro. es un salto de fe muy grande hasta que también también mucho, que sinceramente no solamente la parte coach, es como un mentor, por literal, porque el Ujú. inspirar siempre a querer a inculcar desde lo que me marcábamos, Ajá, las exacto, la bases, base, los las principios. bases, y de a poquito, nunca tampoco fue una presión de, Exacto, dice ese no, paso a Ezequiel, paso. no, no, Ajá. tampoco sí, tu parte muy, siempre muy empático, ¿por qué? Porque no era, che, no, Ezequiel, pero estás haciendo las cosas mal, no tenés, se trataba de llegar a, sí, porque hice, Ujú. costó llegar al punto que estamos actualmente, logrando lo que Ajá. estamos Que hay logrando veces que hubo mucho, unos porque reportes de tirada de si me oreja, por pongo así una decirlo, tirada de oreja, pero porque bien, por, bien que se entendiera el de la mensaje que parte del llegara. Víctor, Ajá. sí, 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 parte de Así acá del es. Coco, eh, me recuerdo y digo, me pongo de tu lado en esos momentos, digo, Ajá. me quedé querido matar porque me ofrecía todo y no llenaba los datos, me costaba, me generaba mucho, quizá mucho peso o Ujú. tampoco le da la prioridad. Y la verdad que después se vuelve súper mega sencillo, fácil. Claro, exacto. Hoy en día es sencillo, Sí, ¿viste? hoy en Effortless, día es como parte decimos del día nosotros. a día, Es innato, hacerlo ver lo sencillo. de manera Pero qué innata. loco, claro, porque hasta incluso, claro, está el ejemplo tuyo de que hoy en día, y esto también te lo hablo de la mirada de coach también, te has convertido en un pedazo de atleta, Gracias. y no partió desde que ya lo traes innato, desde el día uno ya eras un asesorado, por ejemplo, que llenaba todo espectacular, todo rajatabla. Siempre No, 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 al fue, principio costó, fueron un par de meses que costó agarrar hubo un la mano. margen de error terrible, Entonces, enorme, exacto. empezar a, sí, sí, a la mejoría, a Ujú. incrementar, a ese cumplimiento personal de decir, bueno, Claro. eh, de llevar, sí, un registro para progresar, porque esencialmente Exacto, así ese es un como registro de medición. en esto que hicimos acá, se aplican un montón de temáticas y para Ujú. llegar y lograr y mejorar, esencialmente, que en ese Exacto. caso yo no lo, quizá tampoco lo veía tan a ese, sinceramente, llegaba, Ujú. pero también te acuerdas lo que me costaba cumplir El diario de el diario de entrenamiento, ajá, entrenamiento, llenar el diario de quizás a entrenamiento, veces se me sí. pasaba por alto, y después se fueron haciendo ajustes también en, ojo, que al principio también Physical Growth era me desplantaba una plantilla simple, bastante Más simple, sencilla, ajá, ¿sí? o Y más después la fui básica, mejorando, ajá. y era bastante, Que en realidad al principio fue un poco más compleja, es ¿o más no? compleja, Ajá, más eso, más compleja, sí, compleja, era como que tenía mucho más datos, y pero me que a la hora mareaba de un la poco, práctica mareaba, me exactamente. genera No, hasta incluso fuimos confusión creciendo los dos, mismo, bueno, Physical Growth, que la empresa, bueno, hoy en día, la empresa de cambio actualmente. físico que claro, que manejo actualmente, que bueno, hoy en día soy yo solo, en un futuro varias personas trabajando también, Sí, esperemos, de acá a un obvio, par de años, se va a extender pero el claro, al equipo. principio también fue mejorando, vos cuando arrancaste claro, fuiste también uno de los, más que también de los primeros, como de la segunda camada, por así decirlo,
pero que habían planes complejos de seguir. Y después ya se fue haciendo cada vez más simple, Más justamente, más sencillo, simple. ahí, Ajá, porque quizás me, me frustraba porque no cumplía, quería hacer todo. Era como, bueno, vamos esta semana vamos a empezar el peso. ujú, Y cada vez un granito de arena cada día. exacto. Y después se fue incrementando, ¿te acuerdas? Después como el tema, Ujú, al principio era como, bueno, queríamos llevar un registro grande, pero ¿cómo hacemos para empezar por lo menos de tener los primeros datos? ¿Cómo? Porque era un mes exacto, y era también entender que la comunicación que uno tiene que tener. ¿Por qué? Porque exacto. ¿cómo Esa iba es a clave, tener la resultados si comunicación yo no te venía? coach-atleta. Claro, y era como, qué malo que estoy diciendo, que mal de mi parte también, porque ¿cómo voy a ver resultados si no se lo estoy haciendo transmitir a la otra persona y tampoco lo está viendo? La única manera también es bajando la tierra, ¿no? Que Ujú, eso era mucho, siempre guardaba todo en la cabeza, pero yo nunca lo cumplía. Y después te mandaba audio, entonces mucha confusión porque no tenía, te metía al app, estaban blancos los casilleros y bueno, claro. cómo vos también, Sí, hubo unas mejoras por parte de los cómo dos, ibas a exacto. avanzar, cómo ibas a saber si yo progresaba y esas cosas si no Ujú, cumplía. Entonces, exacto. empezar a cumplirse, ya empezar parte personal, Ujú. Ah, sí, y empieza a ver esa motivación, ese motor que mantiene, empezar a ver resultados, empezar a ver y hacerlo sencillo y además el estilo exacto, de vida, la vitalidad que te da, sinceramente, exacto, y sí. es súper sencillo, no cuesta nada, el tiempo, hay mucho tiempo, es Eso, saber, tiempo hay, tiempo hay, no tengo tiempo, el tiempo está, hay que saber, sí, administrarlo. sí, todos tenemos las mismas 24 horas, ¿no? Exacto, hay que saber administrarlo, saber en qué Entonces dedicarle era tiempo, tener claro las prioridades, arrancar en la algo mejoría de grande. hábito total, la prioridad también de eso Ujú, de los propósitos, era dedicarme ciertos minutitos al día, hago esto, ya está, listo, ujú. cumplo. Entonces era cómo meter un hueco y Para poder bueno, hacer. Ujú. No, sí, acá como ya de manera resumida y para ir cerrando para ir el cerrando acá podcast, el podcast sí, porque, que bueno, ya tremendo y ya se nos está yendo el sol se nos está también. yendo la No, pero para presencia. cerrar, por eso quería traer acá esta pedazo también de historia acá, básicamente el título del podcast puede ser eso, la historia de cómo pasó de ser, bueno, como Gym Rat De a Gym Rat a atleta, atleta, de Gym literal. Rat a atleta. Literal, Porque porque había bueno, una pasión, exacto, pero la pasión estaba, la chispa, las ganas, y que poco a poco, bueno, en algún momento eso puede haber pasado, viste, si vemos un caso hipotético de que si capaz que en tu camino haya sigo estancado, capaz que vos no dejabas de entrenar, porque es algo que ya te hace bien el hecho de entrenar, y era parte de tu total. identidad, pero capaz que te mantenías como un montón de personas que le pasa hoy en día, que ya llevan 5 años, 10 años, 15 años quizá entrenando, cambiando disciplina, porque eso empieza a pasar, ya cuando no veo resultado en el gimnasio, bueno, cambio otra disciplina, pruebo CrossFit, bueno, pruebo funcional, Pues pruebo otra no. disciplina. Pero claro, cuando justamente eso, el hecho de cambiar, muchas veces las personas cambiamos o es una cuestión de perder el foco. Y es como, no sé si tan simple, es como tan simple, pero tan difícil a la vez, el hecho de mantener el foco en una sola cosa y hacer bien una sola cosa. Si, bueno, che, me encanta estar en el gimnasio, bueno, metele a eso, ¿entendés? Y Probablemente no veas resultados ahora, pero seguiré metiendo que probablemente en algún momento, viste, no sé, empezás a excavar, 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 hasta que en algún momento vas a encontrar ese oro. Y ese oro puede to- ser un libro, una persona, qué sé yo, alguna clase, algún podcast, por ejemplo, quizás este, cualquier, ponele, ¿entendés? esto, Esperemos que total, sea uno total. de estos. Esperemos que Así que bueno, viste el sea típico inspiración. ejemplo de eso, cómo pasar de pasar de toda la historia, por ejemplo, pasar bueno, una persona, por ejemplo, que tener, bueno, sí, sobrepeso, ¿no es cierto? En ese momento Sí, pasar de chico sobrepeso, sobrepeso. sobrepeso, tener hipotiroidismo también, a después, por ejemplo, regular eso, pasar, tipo, sobrepasar el hipotiroidismo, el asma Y cómo también, total, sobre el que asma eso, también, sí, sí, sí. Que justamente bueno, eso. lo puedo terminar de contar eso. Y Dale, cerramos. y cerramos ahí. Que bueno, justamente pues, permanecía con estas dos cosas. Hice mucho ciclismo. Eso sí Ujú. que siempre me También te ayuda un gustó. Hasta el montón, día de hoy me ajá. encanta la bici. Pero hice mucho ciclismo, me limité porque venía en una carrera, se me cerró el pecho. Fin de carrera de ciclismo, Ujú. 2013, 20 Imagínate. 12 años. Y dejando en bici. Y Ujú. ahí empecé el rugby. Más que todo en el gimnasio me decían los vagos, me veían, viste, siempre, más que todo genéticamente, siempre gambudo, siempre de buena pierna, de torso Ujú. inferior, siempre. Y era morrudito, tenía bastante porcentaje, tenía 30% de grasa corporal fácil, Ajá. pero sí había fuerza, era bruto. Ujú. Entonces me decían, mira el porte, che, tenés buen porte, ¿por qué no arrancas rugby?
típico, ¿viste? Hay gente grande, gente que te ve ahí, que Ujú. te ve, te analiza, ¿viste? Hay mucha gente que le gusta mirar y aconsejar, mucha gente Ajá. mayor, que es muy bonito. Y justamente el médico que me atendía, que a mí me hacía siempre, tenía un médico particular ahí, no sé, Ujú. que me hacía la atención, me recomendó ir por ese camino. Ajá. Y ahí Ah, también, ojo, también no, sumando a rugby, sumando al gimnasio y todo, ahí te das cuenta que necesitaba la guía porque hacía de todo, pero no había un cambio en la alimentación, entonces ajá. tampoco habían resultados, pero seguía con ese Pero sí, porcentaje exacto. y no lo Ujú. podía modificar. Más allá que Eh, intentabas de todo en ese momento, por decirlo, pero más viste que loco como, bueno, más no, que no falta de intentaba de información, es todo, más. sinceramente. Sinceramente tenía muy mala alimentación. Ujú. Pero bueno, siempre tuve esa parte, ¿viste? Parte de mi vieja, de querer ir por ese camino. Ajá. Y yo totalmente negado. Pero bueno, después de decir un trabajo, un desarrollo personal, que hay gente que se demora más en la vida en llegar a ese punto, o lo puede ver a temprana edad, Ujú. de ver qué es lo que De uno se hacer mete ese al cuerpo, clic. decir, de sentir esa vitalidad, de estar 2, 3 años, no tener que nunca ir y poner un peso en una farmacia porque tenía un malestar, sentir la vitalidad del día a día, Ujú. que todo funcione bien. Y Exacto. sí, 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 está, no es solamente básicamente por llegar a estar. un resultado, es como decir, esto, la calidad de vida, el día a día, ¿no? También Ujú. después es una combinación entre el resultado, mantenerse fuerte, no solamente el... Exacto. Que bueno, un mensaje acá me hiciste acordar también como para dejar también acá a la gente, que viste muchas veces puede estar ese tipo de creencia quizás en las personas, de decir, che, no, pero no voy a pagar tanta plata en este gimnasio, o me parece muy caro, o me parece muy caro, por ejemplo, pagar a Un este tema coach, muy pero importante empezar a para decir, cerrar, bueno, ¿eh? ¿qué tan caro, por ejemplo, es ahorrarte, tipo ahorrarte muchas veces el hecho de comprar pastillas de acá a 5 o 10 años, o cuando sos más grande, o de ahorrarte una operación, una prótesis Sí, quizás de cadera, de rodilla? total. ¿Cuánto vale, claro, hoy en día invertir en tu salud, en tu físico, Hay en tu que es vitalidad, muy para que el normal día de de mañana no pasar decir, eso? no, es muy caro tener ese estilo de vida clásico, no, que Ujú. Es muy caro hacer no me fitness. alcanza, o no, que no, es muy caro, no me... Caro cuando al final terminan pagando, ven más que todo por el valor, porque lamentablemente por el valor del precio, es decir, esto es más barato, pero después terminas poniendo esa diferencia en la forma de ir a comprar fármaco, cuando tenés un malestar o porque no, Exacto. la Es verdad para un tema, que un es un podcast tema intenso más larguísimo. No, también. no, no, sí, 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 pero para cerrar, pero pensar que, nada, una inversión es una inversión que uno está haciendo en uno mismo, exacto. y después no tener que andar suplementándose o adquirir, sí, 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 sí. Exacto. Así La verdad que que nada, bueno, cerramos ahí, cerramos acá. Yo sinceramente siento creo que que sí, está, quedó pedazo de podcast. Quiero ver primero si está grabando yo creería acá. que Sí, sigue casi firme, una horita. bárbaro, Casi una mierda, horita mierda, mierda, ahí. mierda, Así que mira, se bastante ha pasado un montón. Pero bueno, ese, yo te quiero agradecer, loco. Que bueno, charlamos muchos temas que probablemente no habíamos hablado, muchos temas que capaz que sí, y nunca está de más volver a hablarlo. Pues bueno, seguramente si esto también lo vamos a subir acá a YouTube, probablemente. Capaz que ya lo conozcan, seguramente a ese hay mucho que me han dicho también, ah, ese, ahí sí, está lo conozcan, ese. exactamente, y sí, más vale, como si esa es la idea mía también, como de conocer, tipo, toda persona que haya pasado por cierto punto, por ejemplo, cierto punto de estancamiento, que yo también lo pasé, cierto punto de frustración, que yo también lo pasé, y que muchas personas se inspiran, bueno, quizás con mi historia, digo, ¿por qué no ahora con Se la historia también de sienten ese? total, porque ¿Entendés? en mi De cómo caso, arrancaste, de cómo también tuviste tu etapa, momentos donde te costó ciertos hábitos, y hasta hoy un para punto de llegar al pedazo punto de atleta. actualmente, es total, De total, estar total, total, atleta. todo lo que se tuvo que atravesar, toda la carrera deportiva, Exacto, toda la para llegar a historia. este punto y llegar a estos resultados que sinceramente son excepcionales para el poco tiempo que se lleva, Ujú. porque sinceramente estos resultados se suelen ver en años de Exacto. desarrollo, de progreso, pero bueno, se logró en un lapso corto de tiempo y bueno, por Ujú. muchos más, Y llevamos un pero año trabajando juntos y no, lo que nos queda. un Lo que añito nos de queda. mucho, recién el inicio Ajá. de, nada, de algo muy Exacto. bonito que va a quedar Bueno, ese, mirá, marcado en te la quiero historia. agradecer, loco, acá. Gracias Bueno, también. Primero que por no, todo, favor, gracias a toda la gente que siempre escuchó hasta gracias acá. por Y escuchar, mira, para gracias por cerrar estar. ahora, tema podcast, video, Me charla, gusta, ¿con me qué gustaría cerecita al que lo postre? cierres vos al podcast, Sí, con tu frase que sé que la tenés, tu frase, bueno, en realidad son dos que tenés sí, ahí, pero tengo, yo sé cuál la que vas a decir. Por ejemplo, tírate una frase para acá la persona que se quedó a ver todo el video y está viendo ahí.
¿qué frase le dirías o qué le recomendarías a esa persona? Hablando un tema de tu historia inspiradora, siguiendo como con ese hilo. A ver si creo que la tenés ahí. Sí. Algo que siempre me motivó mucho y me mantuvo también, fue algo, un pilar para llegar acá y seguir, que siento que por vida va a estar en mí, es no esperar la inspiración, sé la inspiración. Exacto. Nunca, inspirar es muy bonito poder inspirar a otros, porque también eso fue personalmente cuando atravesé años anteriores, el déficit, este cambio, este glow up, tuve el entorno que tuve, inspiré a muchos chicos, tenía amistad, amigos que, hermano, ¿cómo? Mira, loco, mira, no, mira cómo está, que he Mira el cambio. bajé 8 kilos porque increíble, dice, me motivó un montón, tengo varios chicos que, como Que bueno, te lo han solía subir dicho. bastante contenido, total, tenía Ajá. amistades que habían bajado porque también los inspiraba mucho por el proceso y el cambio que había hecho yo, y decir, Ajá. mira este flaco, este tipo era nada, tenía un sobrepeso, mira lo que era, mira dónde, mira Mira quién dónde es, está mira ahora. lo que logró. Ujú. Nada, y también ver el potencial que tenemos increíble y poder desarrollarlo, es muy bonito, así que bueno, es la Ujú. idea, así Así que ya que saben, bueno, eso. No era esperen a la la inspiración, inspiración, sé la sean la inspiración, inspiración. Sí, bueno, guacho. y bueno, Tirate ahí y lo cierro. mejor hecho que perfecto. Y la otra, mejor hecho perfecto. Chau, picho. Chao Pecho, chao Chau, Pecho. picho, Vamos, hecho, qué pedazo de ¿qué podcast, opinás? boludo.